¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se discuten temas de interés social. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la inconstitucionalidad de que autoridades retengan documentos escolares. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Brenda Morales de Pedagogía de la UPN, Cristian Vera de Derecho de la UNAM, Elena González de Derecho del ITAM, Isaí Saucedo de Filosofía de la UAM, Roberto Borbolla de Derecho del ITAM, Daisy García, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Ángel Sánchez, de Trabajo Social del IPN, e Ivonne Saucedo, de Trabajo Social de la UNAM. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, estamos en Justicia TV, Derecho a Disentir, comenzamos. Bienvenidos a una edición más a Derecho a Disentir. El tema de hoy, vamos a hablar sobre la constitucionalidad o no de que autoridades electorales, es decir, escuelas, ya sean públicas o privadas, puedan retener documentos escolares como una medida correctiva ante el alumnado de esa escuela. El caso específico, el caso que analizó la Suprema Corte de Justicia, una madre se ampara porque a su hijo le impiden, digamos, o bueno, a la mamá le impiden obtener las calificaciones del niño. Eventualmente lo terminan expulsando, derivado de que no había cubierto los pagos correspondientes a la colegiatura. Al ser una institución privada, la escuela argumenta en un principio que pues, el niño, al haberse inscrito, había un contrato y que ese contrato implicaba, por supuesto, pues, el pago de las colegiaturas y con ello todas las prerrogativas que esto implica, desde la permanencia en la escuela como la obtención de las calificaciones. La Suprema Corte de Justicia, al final, tras un análisis del interés superior del menor y de determinar que las escuelas actúan, digamos, en su carácter material como autoridades, decide revocar la medida de la escuela que implemente nuevas, pues ahora sí que una reglamentación distinta para que no se vuelva a presentar y reintegrar al niño a la escuela. Vamos a hablar un poco, en principio, sobre los alcances, digamos, generales, los puntos principales de la sentencia. Elena, ¿por qué no nos cuentas de eso? Sí. Los actos reclamados que se estudian en la sentencia son dos. En primer lugar, la expulsión del alumno de la escuela debido a la mora en la cual incurrió su madre por los últimos 3 meses en el periodo 2014-2015. Y en segundo lugar es la retención de la boleta de calificaciones y evaluaciones correspondientes al periodo de ese año escolar. Lo que se estudia es si existe o no una violación. En primer lugar, pues la sentencia se divide en dos. ¿Es o no el amparo una herramienta como para, la herramienta correcta para combatir este tipo de actos de autoridad? ¿Es posible ver a la escuela como una autoridad? Y en segundo lugar, se estudia si en realidad fue violada el derecho a la educación del menor. Eso es principalmente lo que sucede en la sentencia. Daisy, ¿algo que quieras agregar de los elementos de la sentencia? De los elementos de la sentencia, aparte ya de que se habla de los actos reclamados, también se habla de la inconstitucionalidad del artículo 3º, ya que cita que en el artículo 3º, en el párrafo, en la sección sexta, establece que sí, el Estado debe de garantizar la educación, pero también le da la oportunidad a los particulares de poder tener algún permiso para otorgar el servicio educativo, ya que esto, a pesar de que sí les da una cierta autoridad, el Estado les establece que deben de seguir esos lineamientos. Empezamos por partes. Decía Elena que uno de los criterios, digamos, de análisis es efectivamente si el amparo era la medida posible, justamente porque el amparo solo puede proceder en contra de autoridades. Y en este caso, pues, se trata de una escuela privada. Roberto, desde tu perspectiva, ¿el amparo procede ante la escuela privada en este caso? Yo creo que sí. ¿Es correcto el análisis de la Corte? Sí, digo, no soy quien para contravenir a los ministros, pero creo que el punto fino aquí es que a pesar de que la naturaleza jurídica de las escuelas sea particular, tiene, digamos, dos temas a considerar. Uno es una función pública, es una función que la Constitución establece como obligación del Estado y el Estado delega de cierta forma esa función en los particulares cumpliendo ciertos lineamientos. Y por otro lado, establece, la Corte ya lo ha establecido en otras ocasiones, que no importa tanto, digamos, la naturaleza jurídica de la persona o del órgano en cuestión, sino cómo actúa, digamos, qué cachucha se pone. Si se pone una de coordinación, si estamos hablando de una relación de coordinación, ya sea entre el IMSS o entre una escuela particular
y un ciudadano común y corriente, ahí no hay una autoridad para términos del amparo. Pero si nos ponemos la cachucha, digamos, de autoridad, quiere decir que hay una modificación, una extinción o una creación unilateral porque hay una relación de supra o subordinación. En ese sentido, el colegio o los colegios, tanto de educación básica como de media superior o universidades privadas también, pueden incurrir en ciertas situaciones en las que actúen de facto como autoridades. ¿Por qué? Porque unilateralmente están imponiendo una decisión que afecta derechos fundamentales. En ese sentido, creo que el análisis se ha conducido hacia esa característica, hacia la unilateralidad de los actos y no a la naturaleza jurídica de los agentes. Perfecto. Brenda, ¿qué nos dice la Corte en su sentencia al analizar el hecho de la retención de los documentos, en este caso las boletas que exigía la madre? Bueno, eso no dice que no está permitido hacerlo, ¿no? Y pues es claro, porque al retener los documentos le imposibilita quizá llevarlo a otra escuela, inscribirlo en otra escuela. Y ahí está faltando al derecho a la educación. Entonces, yo creo que eso, pues como lo dicen, es inconstitucional. No estuvo muy mal la escuela al hacerlo, al retenerle los documentos. Al final está inscrito en una escuela privada y una escuela privada pues implica el pago de una colegiatura. ¿Se justifica o no, Cristian, el hecho de que haya sido expulsado el menor por el hecho de no haber cumplido, digamos, con el pago de las colegiaturas? Como ya lo habían comentado, la naturaleza de la institución pues es privada, ¿no? Y justamente tienen reglamentos o ellos imponen los reglamentos a las condiciones respecto de lo que tiene que seguir sus padres o el niño para seguir estar inscrito en la escuela o ciertos códigos de conducta, ¿no? En este sentido, al ser la naturaleza privada, los padres tenían la obligación de pagar las colegiaturas y no tenían que tener un atraso mayor a 2, ¿no? En este sentido, los facultaba la institución privada para poder expulsarlo. Y justamente yo creo que es, o tiene esa facultad porque hicieron un contrato de alguna manera, si así lo vemos, es una relación de coordinación. Ahí no está actuando como autoridad, sino está actuando como dos agentes privados, ¿no? Que entablan una relación privada y que se atienden a lo que establece la escuela privada y acepta a los padres las obligaciones que tienen que tener respecto de la escuela, ¿no? Entonces, a mi parecer, creo que la expulsión es fundamentada porque incluso está en su reglamento y está, pues sí, ahí no se podría interponer nada porque la misma Suprema Corte determina que ni siquiera es un acto de autoridad, ¿no? Y en todo caso, no podría porque es un contrato o celebraron un contrato, tipo contrato, en donde se sujetaban a esa condición, ¿no? Ángel, ¿qué te pareció la sentencia y la resolución de la Corte? Bueno, empezando a leer el caso, me llegaron muchas cosas a la mente desde la perspectiva de trabajo social. Claro. Y mucho antes de llegar a esto que ya es el amparo, bueno, antes que nada, trabajo social dentro del ámbito educativo sí tiene impacto, pero como tal en todas las escuelas no hay un profesional de trabajo social dentro. Y le dan el cargo, bueno, a otras personas que no tienen el conocimiento profesional que nosotros abordamos. Bueno, en este sentido, bueno, está la existencia del contrato. Y bueno, ahí sí la madre firmó algo donde ella sabía qué hacer, bueno, lo que pasaba si no lograba dar los pagos mensuales que se requieren. Entonces, bueno, en este aspecto yo sentí este contrato un poco rígido, muy así, que si no pagas, entonces te expulso, así sin ninguna razón. Desde mi perspectiva, esta parte, bueno, en este tipo de contratos yo siento que tiene que haber algo que prevé igual problemáticas de carácter social que luego puede vivir la familia. Llámese, bueno, a lo mejor dejo los dos pagos. Desde ahí nosotros entraríamos a intervenir en contactar a la madre, el tutor, y comenzar a hacer una entrevista, bueno, ya propio de lo que es trabajo social, para indagar el por qué empezó a dejar de dar estos pagos. Bueno, ahí no vi que tuviera problemas con anterioridad y me parece que ya estaba en el 5º año. Entonces, eso indica que sí iba dando sus pagos mensuales y
ya tiene una trayectoria el estudiante dentro de la escuela. No sé, aquí yo le atribuyo a que probablemente en su dinámica familiar hubo algún problema, a lo mejor de tipo una enfermedad o economía. A lo mejor el principal proveedor económico sufrió algún accidente y ya lo imposibilita de poder generar todos estos gastos, principalmente de educación, poder solventarlos. Y ahí, bueno, toda la dinámica se mueve y, bueno, es un punto que también siento que es fuerte, que igual se debe de ver desde nuestra perspectiva. Comenta Ángel Ivón que le pareció un poco rígido, digamos, las condiciones de que, pues, si no pagas, básicamente te tienen que expulsar. Esto me hace llevar a la pregunta, vaya, que si una institución que presta un servicio de educación, particularmente privado, puede ver ese ejercicio como un comercio, es decir, como una forma de mantener un comercio y al final del día pues exige una contraprestación. Si esa contraprestación no se cumple, pues existen consecuencias, en este caso la expulsión del niño. O sea, no puedes seguir acá, dado que para su ingreso necesitas pagar una colegiatura. ¿Qué te parece a ti? Sí, o sea, sí es muy cierto que a final de cuentas es un servicio que se está ofreciendo, pero como ya lo dice este Ángel, o sea, en este caso no estás trabajando con objetos, vaya, son personas y son niños. No se está viendo como el impacto que puede llegar a tener. Tan fácil yo lo expulso y ya, o sea, no se está cumpliendo, pero pues ya como lo decía este Ángel, o sea, yo creo que hace falta como esta cuestión de profundizar un poco. Yo creo que ahí no se habla tanto del previo, qué pasó antes, o sea, si hubo un impacto en la familia por la cual ya no pudieron realizar los pagos. Yo creo que cuando firman este contrato son conscientes que se tienen que cumplir, pero ya cae, decía que fueron 2 pagos los que ya no se realizaron. Entonces, ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué no se vio? ¿Y qué se podía hacer desde un principio para no llegar luego, ya te expulso y te quedas afuera? Y, o sea, se olvida como esta cuestión de el impacto que puede tener el menor al decir, bueno, o sea, él no entiende en esos momentos a lo mejor la situación económica que viven sus papás o en la que se encuentra la escuela, él no lo va a entender. Y como se vuelve tan rígido, tan tajante en la cuestión de, pues no hay pago, te quedas fuera, entonces es como, para él es como ya no voy a ver a mis amigos, o simplemente a lo mejor ya hay el pobre, ¿no? Por poner un ejemplo, que a veces entre niños se molestan, que está dando mucho esta cuestión del bullying o la violencia escolar, que es precisamente lo que yo he trabajado, que molestan mucho por estas cuestiones. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que obviamente, como decía él, va a haber una retención porque pues es un servicio, a final de cuentas lo tienes que estar pagando, pero también yo creo que se pueden buscar otras formas para no llegar a algo tan fuerte que también ya va a afectar a final de Elena, cuentas. tú tienes una visión más garantista. ¿Te parece justificado, digamos, la expulsión o no estás de acuerdo? No es que justifique la expulsión, sin embargo, si nos vamos a basar en un contrato que es un acuerdo de voluntades, es necesario para tener seguridad jurídica tener bastante claro cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de las partes. Por supuesto que creo que la expulsión después de los 3 meses es algo que sin duda va a impactar al niño, tanto en su autonomía como en su, pues, el progreso que tiene en su desarrollo. Sin embargo, creo que también al estar sujetas las partes a ciertas obligaciones, también por temas de seguridad entre los dos particulares es importante que sí se cumplan las sanciones. Ahora, por otro lado, mi conflicto no es, o sea, más bien no es mío, sino más bien el conflicto de la sentencia no es el tema de la expulsión, sino más bien el tema de la retención de las calificaciones, que creo que eso es aún más grave, porque fuera de eso, de haber sido expulsado, etcétera, creo que es bastante grave que no le permiten al menor perpetuar sus estudios, ni continuar con su desarrollo cognitivo, ni con los estudios pues, que son literalmente educación básica, ¿no? Entonces creo que eso es en lo que habrá que enfocarnos, ¿no? Tal vez el tema de la expulsión sí fue muy severo y sí hay otras formas de hacerlo. Sin embargo, el tema de la retención, ahí sí coincido completamente con ustedes. Eso sí es bastante fuerte para el niño, yo creo. Roberto, ¿estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en un punto particularmente. No creo que la expulsión sea una cuestión severa, viéndolo desde el punto de vista contractual. Tampoco creo que el contrato sea rígido en ese sentido. Son 3 meses de servicio, son 3 meses, por ejemplo, desde el punto de vista de la escuela, que tengo que pagar nóminas, que tengo que pagar servicios públicos. Claro que esto no excluye que los colegios, que los profesionales de la educación
tengan que dar un acompañamiento, digamos, para mitigar el impacto que la posible salida del menor puede causar. Eso claro que coincido. En el tema de la retención, que coincido es la parte, digamos, Medular. problemática o medular de la sentencia, lo que hacen las escuelas, o lo que algunas escuelas han hecho, es retener documentos para garantizar el pago de servicios ya brindados. Entonces, desde un punto de vista contractual, pues las partes establecen, digamos, garantías para, en un tema de seguridad jurídica, poder actuar y prevenirse. Casi lo tomo como prenda para hasta Así que tú es. me... Y creo que justamente hacia allá vamos. La retención que ha sido declarada inconstitucional y la nueva Ley General de Educación establece también una prohibición al respecto. Creo que los contratos de prestación de servicios educativos llegarán o migrarán hacia una óptica más civil. Probablemente requieran algún otro tipo de garantías para reclamar el pago en caso de que desafortunadamente se presente una situación económica. Bueno, eso sucede y para eso están los contratos. Al final están para mitigar incertidumbre. Creo, por ejemplo, en casos de evaluaciones bimestrales, digamos, ¿no? Yo ahí es en donde no le veo tanta problemática a la retención de documentos. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que usa la Corte es el tránsito de los menores, el tránsito de los educandos en el sistema educativo nacional. Para eso necesitan certificaciones de los grados ya acreditados. Si estamos hablando, por ejemplo, de un primer periodo de evaluación bimestral, y ahí se da, digamos, la falta de pago, y ahí la expulsión y la retención de documentos. Creo un poco que esa retención de esa boleta, a lo mejor bimestral, no es tan problemática. ¿Por qué? Porque finalmente no estás acreditando, o el menor no ha acreditado el grado completo. Si le entregan los grados anteriores, él podrá transitar en el sistema educativo nacional sin mayor problema. Es probable que lo pierda. O sea, sería una de las consecuencias, y creo, de todas maneras, que puede haber alternativas. Pero no lo veo tan grave, digamos, si lo comparamos con la retención de, no sé, de las últimas 6 boletas anuales, ¿no? Creo que ahí es un tema de... ¿Qué opinas, Brenda? Te veo medio dudosa al respecto. Es que no, yo creo que sí es grave porque necesitas esa boleta para hacer la revalidación de ese bimestre. Y claro, para terminar el año necesitas la evaluación de todos los bimestres. Y para mí es gravísimo que pierda un año. Estás violando el derecho a la educación. O sea, le estás quitando la educación a un niño. Y eso es... No, estoy diciendo que es menos grave, o sea, es grave que no pueda terminar y en... O sea, la Constitución no se viola poquito o mucho, ¿no? Se viola... No, yo estoy de acuerdo, pero la situación en sí creo que es más grave que retengan papeles de grados ya acreditados completos a que no sea el grado completo. Sin embargo, creo que es algo que no se debe hacer. O sea, no, Pero persiste no puedes... la violación, ¿no? Ajá, exacto. O sea, Pues es que precisamente por eso yo digo que se tiene que hacer un seguimiento desde un principio. Cuando se está el seguimiento desde el primer momento que no hubo un pago, va a estar una persona intermedia que decir, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está dando el pago? Y desde ahí prever si los familiares van a poder seguir dando el pago o no van a poder cubrir con eso. Y ver si la posibilidad de darle los documentos al menor para que si continúe sus estudios en otro lado, o vean si se va a firmar un tipo de pagaré o otra cosa para que se siga sustentando el pago ahí, pero que se haga un compromiso y que ya no sea precisamente retener los documentos. Vamos rápidamente a un corte para que Roberto también tenga oportunidad de reagrupar sus argumentos y exponer, digamos, su derecho a réplica. No le cambien, estamos en derecho a disentir. ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy estamos hablando sobre lo inconstitucional que resulta que autoridades escolares retengan calificaciones. Estamos hablando de un caso en específico. Una madre, después de una serie de faltas en los pagos de la colegiatura en una escuela privada, pide las calificaciones de su hijo, pues, digamos, para que pueda continuar con su educación, quizás en algún otro lado, y estas calificaciones le son negadas. Eso genera, pues, una violación al artículo 3º constitucional y una serie de discusiones que hemos tenido. Roberto decía que es una falta, pero es una falta chiquita. Y estamos ahí.
Bueno, en términos comparativos, en la situación, no en lo jurídico, en lo factual me parece menos grave que retengan una evaluación bimestral a una evaluación anual, en los hechos. En lo jurídico, como bien dijiste, la violación es la violación. Creo que el tema y lo sensible aquí es que tenemos un contrato entre dos particulares, pero que no son las únicas partes o los únicos agentes involucrados. Justamente están los menores. El objeto es la educación de los menores. El balance que se tiene que encontrar justamente es el cumplimiento y la certeza jurídica de los contratos entre los dos particulares sin poner en peligro los derechos del menor. Creo que eso es justamente lo que nos ha llevado a este tipo de... Parece una ecuación no tan fácil, ¿no? Porque por un lado tenemos un contrato entre dos privados, que podríamos asumirlo así, pero uno de los privados en alguno de sus actos se consolida como una autoridad. Una autoridad que tiene que ver con una cuestión primordial para toda nación, que es el derecho a la educación, que además recae en un tema primordial, que son los menores de edad, ¿no? ¿Qué opinas, Daisy? Bueno, yo opino que realmente, o sea, no tendría por qué mostrarse como una autoridad, ya que sí, bien lo han dicho, es un contrato. Las dos partes están en coordinación, están en igualdad. No es una subordinación, así que no podrá mantenerse como una autoridad. Es inconstitucional que haya retenido los documentos, ya que no tendría por qué realizarlo. Como ya lo había comentado en un principio, o sea, sí, el artículo 3 constitucional en la parte sexta establece que les puede dar algún permiso a alguna persona en particular para que pueda ofrecer este tipo de servicios, pero siguiendo los lineamientos. Los lineamientos que da el Estado es que tiene que otorgar y garantizar la educación, tan siquiera en ese nivel que es el básico. Pero entonces, al no constituirse como una autoridad, desde tu punto de vista, el amparo no era la vía, digamos, para reclamar este derecho, ¿o qué? Porque si no, nos hubiese acreditado, pues, el hecho de que bajo ciertos actos era procedente el amparo. Entonces, ¿hubiese sido bajo otra vía o cómo? Pues o a veces sí. Entre sí y no. Sí debió de haber sido de esa manera, pero yo a lo que más me refiero es a que es inconstitucional. Que realmente no debió de haberse mostrado y no es una autoridad para retener la documentación. Ah, ok, no es una autoridad para retener la documentación. Bueno, es que hablando otra vez del contrato, en principal la base fue la expulsión del niño y eso se suponía que sí estaba dentro del contrato. Pero bueno, cuando entró el siguiente amparo, que fue ya la retención de los documentos, en ningún momento mencionaron que en el contrato se dijera que es expulsa y se van a retener sus papeles. O sea, eso ya no estaba escrito dentro del contrato. Por eso ahí sí ya está tomando de forma autoritaria. Justamente me resulta muy interesante eso, ¿no? Y cómo es muy difícil saber cuándo un acto es de autoridad. Digo, la ley obviamente es específica en eso, pero también tiene que ver un grado de ponderación o de racionalidad que tiene que hacer el juzgador para determinar qué es acto de autoridad y qué no es acto de autoridad, ¿no? En este caso, tenemos dos actos reclamados, la expulsión y, por otra parte, la retención, ¿no? En el primero diría que no es acto de autoridad y, por lo tanto, se sobresee el juicio, ¿no? En el segundo diría que sí es acto de autoridad y, por lo tanto, se tiene que conocer del juicio y se tiene que valorar el interés superior del menor, se tiene que valorar que está violentando o que hay un derecho superior, que es el derecho también a la educación, un derecho social, y aparte de cómo esta retención trae como consecuencias que el niño no tenga acceso a la educación, ¿no? Porque si bien el tener, en un sentido, sí podría ir a otra escuela y dejar sus papeles ahí, ¿no? Pero creo que es muy importante que se los den para que compruebe, como lo habían dicho, para que revalide hasta qué momento, hasta qué grado tiene su conocimiento o hasta qué grado se encuentra, ¿no? Sin duda. Del otro lado de la cara de la moneda y para polemizar un poco, supongo que, como bien decía Roberto, al final la retención de los documentos es una suerte de prenda, pues. Porque si bien es expulsado, pues la institución educativa pues, también tiene un interés de que se le cubra el pago que está pendiente. Justamente por eso no otorga los documentos. En ese sentido, ¿qué tanta legitimidad hay, digamos, como para exigir un pago que te habías comprometido a hacer, Elena? Pues, o sea, definitivamente existen derechos y existen medios por parte de la escuela para reclamar este pago y esta mora en la cual incurrió la madre del menor. Sin embargo, la retención de documentos no se encuentra legitimada en lo absoluto porque no existe ningún tipo de norma que prevea estas acciones.
ni estaba en las cláusulas del contrato, por lo que sabemos, ni tampoco existe una norma que la permita a la escuela retener esto. Ahora, creo que también lo que mencionaba Roberto me parece bastante fuerte. Bueno, de lo que dijo, me parece bastante fuerte decir que para un menor retener nada más el año escolar es nada. Creo que justo, si todos recordamos cuando íbamos en primaria, un año escolar era mucho. Y en términos de lo que aprendes, de cómo te llevas con tus compañeros y compañeras, pues en tu desarrollo personal también es bastante. Entonces creo que no somos nadie para decir cuánto es mucho o cuánto es poco. De cualquier forma, un año escolar pues se puede ver perdido y creo que es bastante grave para el tema de la autonomía que se está formando por parte del menor y pues el libre desarrollo de la personalidad que se está creando, ¿no? Por alusiones personales. Claro. No, a ver, creo que el tema es el siguiente, porque lo que dije fue, en los hechos, me parece más grave que haya una retención de evaluaciones. Se vale decir me equivoqué. Se vale. No, yo sé. Probablemente no me expliqué bien. En los hechos, a mí me parece más grave, por lo o sea, si un año, si no poder revalidar ese periodo evaluado, es grave justamente porque te puedes desfasar con el desarrollo de tus compañeros y todo lo que eso implica. El que te retengan 6 o 2 años completos me parece cuantitativamente más grave en los hechos, porque podría ser un desfase mayor. Eso es lo que yo estaba O sea, tratando 2 de es más que comentar. 1, sí, sin duda. A eso me refiero. En los hechos es una violación Sí, claro. más grave. En lo jurídico la violación se sostiene. Hablemos, digamos, de acuerdo. de esos problemas. ¿Qué problemas genera, digamos, en un menor el hecho de retrasarse un año escolar? Más allá del simple año, pues, o sea, Bueno, dentro igual de aquí su viene implicado, desarrollo. Ajá, bueno, aquí igual viene implicado un derecho que también es muy importante, primordial, que es el de su libre desarrollo. Igual, o sea, ahí le estás privando, aunque sea, digamos, un corto periodo de tiempo, finalmente igual lo estás privando de ese derecho. De ahí, bueno, vendrían cuestiones que mencionó mi compañera sobre, a lo mejor viene esta cuestión del bullying, no sé, hacerlo de menos. Hablemos, es una escuela privada y a veces los niños llegan a ser un poco crueles y igual pueden burlarse. Sí, sin duda. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi primaria, si era así de fulanito de tal te puedes levantar, fulanito de tal te puedes levantar. Tu papá no ha pagado, por favor, que venga a pagar. Literal. Entonces, digo, eran hace mucho tiempo. Y bueno, ¿verdad? igual haciéndolo ver de esta forma, o sea, El interés igual superior a los niños no existía. como si también en algún punto, como si lo llegasen a evidenciar, viéndolo desde el punto de vista del niño. Igual, como ella mencionaba, él no sabe lo que está pasando, pero a él es al que le recaen todas las consecuencias. Sin duda. Sí, por supuesto. Y bueno, yo quería anexar algo más, el derecho a la identidad, ¿no? Justamente también sacarlo de su entorno educativo, de que convivía tanto tiempo con sus compañeros, también le afecta en su desarrollo de la identidad al menor, ¿no? Y justamente si se le debía a esta escuela, creo que la escuela no optó por la mejor vía, que era retener, ¿no? Él podía ejercer una acción, en todo su caso, ¿no? Y acudir a los juzgados y poder reclamar lo que se le debía, ¿no? En todo caso, creo que debió de primero ir a la instancia judicial y después, más bien, jamás retener sus documentos, ¿no? Pero creo que al final y de cuentas el tema no es un tema judicial, sino en ese momento era un tema legislativo o que no tendría que ser legislativo, ¿no? Porque en un primer momento no tendrían que hacer eso las escuelas privadas, pero como se han dado tantos casos y tal vez es que se sigan dando, se tiene que regular eso, ¿no? Entonces creo que con la nueva ley me parece que ya hay una prohibición a eso y me alegra mucho porque debe de ser un tema normativo en el aspecto legislativo antes de llegar o poder llegar a un aspecto judicial, ¿no? Isaí, ¿qué opinas? Se han expuesto diversos puntos de vista, digamos, en la mesa sobre, pues ahora sí que las libertades que se puede tomar una institución privada que presta servicios escolares y que eso tiene una implicación mayor, sobre todo hablando en temas de menores. Bueno, ahora sí que son varios puntos. Pero uno principal, si me cuentan así la historia como me la contaron, si no la hubiera Porque la leíste antes, obvio. pues digo, pues qué escuela tan mal organizada.
O sea, si yo pido un pago y a los 2 no me pagas, es porque ese pago está cubriendo los 2 meses que me van a dar, ¿no? O sea, me das un pago, son tus calificaciones de tus 2 meses. El siguiente pago es para las siguientes calificaciones. No me pagaste esto, pues ya están las calificaciones anteriores, no hay ningún problema. Yo lo veía en ese sistema de organización en la escuela, ¿no? Si me lo cuentan así como de primera vez, ¿no? La otra es, pues, el peso que le damos en general a unas calificaciones, porque, pues, sí son una identidad, entonces. Y no me refiero a que ese 7, 8, 9, 10 en la boleta, MB o lo que sea, me representa, ¿no? Pero sí es una fuerte identidad. Y se le da en general, porque para estudiar posgrados, etcétera, etcétera, secundaria, colegios, preparatoria, lo que han hecho, la carrera, algo así, y me retienen mis papeles generalmente, y no me los entregan hasta que acabe la expedición de los títulos, no me entregan ningún papel. Y no eres nadie hasta que me compruebes en un certificado que realmente pasaste prepa. O sea, no sé cómo llegué a la universidad entonces si no pasé el nivel medio superior. ¿Quieres comentar algo, Brenda? Sí, bueno, que creo yo que aquí no estaba como a discusión eso de la calificación que le estés dando, sino es el que te están reteniendo los documentos. Y los documentos, claro, es importante porque eso te acredita que estás estudiando. No lo veo yo como que la calificación te esté dando identidad, porque no creo yo que esté yendo como por ese lado, sino es simplemente que necesitas un comprobante que te diga qué tanto llevas de estudios para que puedas inscribirte. Meter al chamaco a otra escuela. Exacto. ¿No? Pero es que se sigue manteniendo en eso. O sea, es una identidad a lo que voy. Sea la calificación que sea, es una identidad. Y entonces el problema que vería ahí ya no sería solo en calificaciones, ya sería cualquier documento. Te da una identidad cualquiera. INE, calificaciones, pasaporte, licencia. ¿Quién eres, no? Y entonces ahí sí ya entiendo en general toda la carga que se le da a un documento. Sin duda, pero pues ahora sí que tenemos que acreditarnos en muchos sentidos, ¿no? O sea, la credencial del lector pues, para ir a votar y demás. Perdón, Elena, ibas a comentar algo. Creo que también como siguiendo esta línea de la identidad, así como puede reflejar nuestra identidad en documentos, también creo que como para el desarrollo del niño, no hablando específicamente de los documentos, pero sí que es lo que crea la identidad del niño. Y mucho de la identidad del niño es cómo es visto por el resto de las personas. Y creo que aquí hay un problema bastante fuerte que pues, podemos ver desde escuelas, desde kinder hasta universidades, donde las escuelas no están haciendo ese lado de su chamba de apoyo psicológico. ¿Cómo tratas este tipo de problemas? Como le estaban diciendo, bueno, la escuela tal vez debió llamar desde el primer mes, ¿qué pasó con el pago? Entonces, estas medidas, por mucho que estén pactadas en contratos, y sin duda no digo que la persona, la mamá del menor firmó el contrato y estuvo de acuerdo en su momento, pero también hay que pensar en temas, yo creo que un poco más pedagógicos y más humanos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando te prestan dinero hasta en una universidad privada? No te puedes cambiar de universidad hasta que no te termines de pagar tus préstamos. O sea, esto ya me parece que recae un poco en lo inhumano y creo que sí hay que manejarlo así. Y siendo un menor y siendo su identidad forjada, creo que es importante que toquemos este tema también, ¿no? O el propio título, vaya. O sea, al final del día existen instituciones privadas que efectivamente, como bien dices, otorgan un préstamo, tú concluiste toda tu carrera, presentaste tus exámenes, tu tesis, en fin, lo que te requiera la universidad, pero en tanto no pagues ese préstamo, tú no tienes, digamos, tu título en mano y eso pues también te genera una serie de limitaciones más adelante, a pesar de haber acreditado, digamos, tus estudios, que eso es lo que en principio debería detonar el título, ¿no? Y bueno, es que en este aspecto que ya se está tocando, bueno, también por parte de estos servidores públicos, bueno, en este caso de la escuela privada, sí, existe esto que es la deshumanización y principalmente a todos los servidores públicos de cualquier profesión, en el momento en que empezamos a ejercer nos comenzamos a deshumanizar porque nos estamos rigiendo por ya normas, reglas o hasta de la propia institución, los propios reglamentos que existen dentro de una institución educativa, salud, o sea, cualquiera que sea. Y bueno, en ese aspecto, esta parte de que, bueno, esta
las directoras, tanto la directora general, la directora de la primaria y la directora administrativa, lo veo desde este punto que llegaron a caer a esta parte de deshumanizar, que ya únicamente era, pues es el contrato, y ya como no pagó, pues ya lo eliminamos, lo expulsamos. Ahora, jugando un poco al papel del abogado, sí se deshumaniza, digamos, las instituciones privadas que prestan servicios de educación, lo que tú quieras. La institución privada quizás también te puede llegar a decir, oye, no es de que esté yo deshumanizándome, simplemente que, pues, efectivamente, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar maestros, tengo que pagar servicios, etcétera, etcétera. Y para ello necesito una serie de mecanismos que aseguren el pago de una colegiatura, que en principio no me parecería, digamos, un interés no legítimo, pues. O sea, al final del día, efectivamente, para que la escuela siga funcionando en los términos que te lo ofrecen y como te lo venden, etcétera, pues hay que cubrir una serie de gastos. Y esos gastos se solventan a través de las colegiaturas, ¿no? Entonces, eso creo yo que te diría la institución privada, ¿no? O sea, yo tengo cosas que pagar, tengo cuentas que pagar, no es de que me dé igual exactamente el menor de edad. Pero si no me paga, pues la verdad es que yo tampoco puedo mantener, digamos, la prestación de ese servicio. ¿Qué opinas, Ivonne? Pues es que es ya como lo decía Isaí, yo creo que entonces también ya ahí se ve un poco la parte de la organización de la escuela, ¿no? Porque pues si ellos llevan un orden de pago y se cumple con con esto, yo creo que no tendría que haber tanto conflicto. Yo creo que se hizo algo muy grande de algo bastante pequeño, que se fue llevando hasta la corte, ¿no? Entonces, si desde un principio fuera como un trato ya personal con las personas, se evitaría como toda esta cuestión, ¿no? Y se evitaría el tener que caer, no, y que me pagas y yo retengo y no te doy. O sea, como esta Daisy dice, o sea, al final de cuentas son iguales, ninguno está sobre el otro, pero la escuela, como es la que tiene los papeles, se pone como en un papel de superioridad en el que dice, bueno, o sea, no me quieres pagar, entonces no te doy tus papeles. Que es como un incentivo al final del día, insisto, para garantizar el pago de lo que se le debe, ¿no? Regresamos rápidamente a esto porque también me parece importante hablar de los incentivos que pueden haber de ambas de las partes justamente pues para llegar a un equilibrio en el sentido de yo no te puedo negar papeles, porque tampoco se trata de la calificación, tu boleta que te daban cada semana o cada X tiempo, sino son la documentación oficial de qué es lo que acredita que estás en cierto grado y que tienes un antecedente del resto de los grados, ¿no? No le cambien, estamos en Justicia TV, esto es Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos hablando sobre la inconstitucionalidad de parte de las instituciones educativas para retener documentos. Es decir, las instituciones educativas pues, prestan un servicio fundamental y particularmente cuando existen menores involucrados. En ese sentido, utilizar una serie de elementos o de prácticas para retener documentos que al final redundan en que un menor o un niño en este caso no pueda continuar su educación es una medida que resulta completamente inconstitucional y fue lo que decidió la Corte. El día de hoy hemos tenido algunas opiniones diversas, pero pues me parece que al final en lo esencial se ha sostenido. Hablábamos antes del corte en términos de incentivos. Es decir, ¿por qué realiza, digamos, esto la institución educativa, la escuela? Pues al final del día pues, tiene un incentivo a que ante un incumplimiento del pago pues pueda recuperar ese dinero. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues reteniendo los documentos oficiales, que son las calificaciones, pues porque decíamos que no era la boleta, sino más bien toda la documentación oficial para poder asegurar el pago. En esta lógica, pues la Corte ya dijo lo que declara inconstitucional, pero entonces, ¿qué tipo de prenda o qué tipo de recursos se te ocurriría, Roberto, que podría poner una institución para garantizar ese pago? Porque me parece que es un reclamo legítimo, pues, o sea, decir, tú te comprometiste a pagarme tal por el servicio que yo presté, el servicio está prestado, me debes dinero, ¿no? Pues realmente las que le funcionen para el mercado al que está dirigido, ¿no? Hay muchas universidades, por ejemplo, que en cuestión de becas o en cuestión de préstamos necesitan un aval. Pero pues puede ser un aval, garantías reales creo que sea mucho más complicado porque va a ser un incentivo negativo a que los padres inscriban a sus hijos, porque ¿cómo me vas a pedir las escrituras de mi casa y al rato me voy a quedar sin casa o cómo? Creo que es mucho más fácil que se migre o se incluyan cada vez más garantías personales. Y sí, justamente la retención de los papeles era un mecanismo informal de garantía. Claro que se va a judicializar más con este tipo de garantías, se va a ir más a tribunales
justamente también como un incentivo para que los demás padres vean, ¿no? Que si no me pagas, te tengo que demandar para cubrir yo mis gastos. Ahora, la demanda pues también es un doble incentivo, ¿no? Porque por un lado la escuela pues no necesariamente va a cobrar su lana en un lapso de tiempo corto y por el otro pues resulta también costoso para los padres de familia o los tutores pues irse a un juicio. A menos que se incluyan cláusulas arbitrales, ¿no? Que está de moda el tema arbitral y si los costos lo permiten, porque también el arbitraje tiene sus peculiaridades en términos de costos, pero eso podría reducir el tiempo. Podría reducir el tiempo de la recuperación de los pagos no hechos. Ivonne, tú tenías una aproximación más humanista, o sea, empezar a trabajar el caso desde el inicio, vaya, de que se presenta el primer incumplimiento en un pago, ¿no? O sea, ver cuáles son las razones y demás. ¿Qué se te ocurre a ti? Pues sí, porque a final de cuentas siempre trabajamos con esta parte de incentivos, nos educan mucho en esta cuestión de premio-castigo, o sea, si tú no haces, yo te castigo con esto, y precisamente esto es lo mismo, o sea, tú no me das, yo te castigo no dándote los documentos. Pero decíamos que a final de cuentas se pierde la visión de lo que es, o sea, la educación, el menor, su desarrollo y todo esto. Entonces, por eso yo decía de profesionales que puedan dar un acompañamiento, a final de cuentas, en donde se ve que la familia esté al corriente en sus pagos, en el que también esté esta organización de cómo se están llevando los pagos, porque bien decía, o sea, si el pago va a ser bimestral, pues que sean previos a que empiece ese bimestre, o sea, el bimestre ya está pagado antes de que yo inicie con ese bimestre. Y entonces así también un poco evitas esta cuestión de que ya lo di y ahora me espero a que me pagues, porque al final de cuentas también la escuela pierde, o sea, lo expulso y pues no asegura que le paguen. Entonces por eso toma esta medida de retengo los documentos hasta que me pagues, pero entonces cae en hacer una acción que es anticonstitucional. Entonces, si desde antes se crean mecanismos diferentes, yo creo que las dos partes salen ganando. De acuerdo. Brenda. Bueno, a mí se me ocurriría, no sé qué tan bueno sería, pero muchas veces en las escuelas particulares no hay mucha participación por parte de los padres. Quizá a lo mejor sí hay un adeudo que puedan los padres, o sea, más bien se les pida a los padres que ayuden dentro de la escuela, no sé, quizá en los festivales, que ayuden a adornar o cosas así, como que sea un servicio a la escuela y no, por ejemplo, el retener los documentos o el expulsar al niño. Pues se me ocurre que... Pero eso no paga la luz, no paga el agua, no paga vaya, el sueldo de los sí, maestros pero o maestras. Quizá, por ejemplo, las maestras muchas veces en todo Digo, el porque insisto, me material... estoy poniendo un papel de abogado del diablo porque la escuela seguramente te diría, sí, me parece perfecto, Sí, claro, claro. me importa el menor, pero yo tengo cuentas que pagar. Más allá de la utilidad que yo tenga que sea, pues... Pero bueno, compatible, pues. por ejemplo, bueno, es que entraríamos como en un gran debate, ¿no? A lo mejor y hay veces que les pagan horas extras a las maestras por, no sé, por hacer tales actividades. Quizá no, que las profesoras no hicieran tales actividades y que los padres lo hicieran. Aunque también aquí podría ser que quizás un ingreso más para las profesoras y que quitárselos también. No sé, sería como... Pero en realidad, de hecho, en las escuelas particulares, la participación de los padres es mayor. O sea, sí hay una participación de los padres. Yo creo que la participación de los padres es muy baja, pero a nivel público. Pues no sé, o sea, quizá a lo mejor depende, porque yo conozco muchas escuelas privadas en donde más bien llevan al niño y está el niño todo el día, incluso hay como el medio interno, y de verdad la participación es casi nula de los padres. Pero precisamente como se da esa cuestión de que es privado, hay una cierta exigencia que al padre se presente más. O sea, sí es cierto que, y eso es a nivel social, hay un gran abandono por parte de los padres a los menores. No que los padres los dejen, sino que están, pero no están en realidad en la vida del menor. Entonces, en la escuela privada hay una complicación porque sí, en realidad, de hecho, yo lo he visto, están en cierta forma obligados a ir, porque aparte que se da ir a recoger la boleta para ver las calificaciones, que si el niño va mal, citan a los papás para que vean, y en una escuela pública se da un poco menos esto. En realidad es muy poca la participación que existe de los padres. Entonces por eso yo decía que sí existe esa posibilidad de que haya un mediador en cuanto a que el padre normalmente en una escuela particular sí está más presente en la vida de... Bueno, bueno, al menos la relación está más marcada. Elena. Yo creo que hablar de la presencia de los padres
entra un poco más en un tema de cómo funcione cada sociedad en específico, porque muy probablemente aquí en la capital los padres no se involucren tanto como en otros lugares del país. No sabré decir, no tengo los datos. Sin embargo, creo que es muy importante este tema de impulsar mucha ayuda psicológica dentro de las escuelas, desde primaria, secundaria, hasta las universidades, sean públicas o privadas. Creo que no, en este caso en particular, pues quien incurrió en el pago, en la mora, fue pues la madre, y la escuela pues tenía el contrato, se lavó las manos. Pero creo que también esto se debe tratar desde un asunto como un poco más pedagógico, ¿no? O sea, es como lo que decía hace rato, como humanizar un poco más a las escuelas y también preguntarse qué hay detrás de una mora, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, o sea, se incurrió en un pago y tiene que pagar y tiene que expulsar al alumno, pero al final, pues el afectado es el interés superior del menor, ese es su desarrollo, su libre desarrollo de la personalidad, y esto, pues al final de cuentas, pues en primaria, lo que pasa en primaria se te queda para toda la vida, ¿no? Entonces creo que esto es algo bastante importante, no nada más como por el tema de qué pasa si incumples el contrato. Bueno, hay que prever cómo impacta un incumplimiento de contrato, cómo impacta una expulsión a un alumno, y creo que esta es chamba de las escuelas principalmente, ¿no? O sea, como esta ayuda psicológica que tanta falta hace desde que son chicos hasta que crecemos, literal, ¿no? Sin duda, Pues- pero quizás lo que te respondería a la escuela es, Elena, a mí me parece fantástica tu propuesta y estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero para tener esa ayuda psicológica yo necesito recursos. Y Claro. para tener recursos necesito que Ay, me paguen. En claro, realidad sin yo, duda. yo diferiría mucho. Bueno, no sé si porque es mi carrera, pero no sé, yo no lo vería más como ayuda psicológica, sino desde trabajo social, porque precisamente es como la relación con el otro, o sea, estas interacciones que se dan desde los padres, de las autoridades, desde los menores, o sea, si yo genero una dinámica en la que los padres estén participando, las autoridades tengan esta interacción con los padres y también el menor, o sea, a final de cuentas sí tiene cierto entendimiento de su desarrollo, que a final de cuentas le va a ayudar en su desarrollo. Entonces, cuando se generan vínculos fuertes, o sea, esta cuestión también va a disminuir porque se conoce la situación de la familia, se conoce la situación que se tiene dentro de la escuela y entonces pues ya creo que disminuiría un poco esta cuestión de que no cumple o no, o si cumple, o aparte se hace consciente la persona. Si yo no cumplo con un pago, o sea, es evidente que van a expulsar a mi hijo, pero yo creo que no se cae luego en, lo expulso, o sea, ya no cumpliste un día, dos, o este caso se fueron a muchísimos meses, ¿no? Entonces yo creo que desde un principio se tiene que dar también una fecha límite en decir, o sea, tú sabes que hasta en este momento se suspende el servicio porque pues, a final de cuentas sigue siendo un servicio porque es a nivel particular. Claro, no niego que se tenga que suspender y que se tenga que incurrir en medidas, sin embargo, creo que aunado a esto debe existir mayor ayuda psicológica dentro de las escuelas y no nada más al niño en específico para explicarle por qué lo van a expulsar, sino que sea algo un poco más integral, así como tú dices que deben entrar los alumnos, entrar los padres, entrar los maestros, pues que entren a este apoyo psicológico y llamarle, perdón, llevas un mes sin pagar, ¿qué está pasando? No, pues tengo un problema de violencia en mi casa, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema, etcétera. Creo que esto va de la mano, o sea, no estoy diciendo que sea la única medida, creo que son las dos al mismo tiempo las que podrían funcionar. De acuerdo, Roberto. Yo coincido completamente contigo y creo que uno de los factores fundamentales de la deshumanización, digamos, del servicio educativo en todos los niveles y que hemos visto casi generalizado, es lo que decía Isai de la desorganización escolar. Muchas veces, por ejemplo, los mismos profesores están sujetos a presiones que no les permiten atender como deberían este tacto con los alumnos, con los profesores, un seguimiento personal. ¿Por qué? Porque tienen una chamba enorme, porque tienen responsabilidades de todo tipo y probablemente porque no tienen las herramientas para lidiar con todo eso. Desde trámites de ellos con la escuela, de contratación, como responsabilidades de acoso, de abuso, que tienen que ellos también estar muy pendientes de todo eso. Y los colegios tienen que ser lo suficientemente profesionales y estar lo suficientemente capacitados como para brindarle las herramientas a los profesores y que se cree un ambiente mucho más humano de lo que hoy tenemos. Solo que la profesionalización y la capacitación pues, cuesta. Claro que cuesta, y eso depende, para eso los alumnos o los padres tienen que pagar. Y creo que es un tema mucho más complejo de regulación o de responsabilidades que tienen todos los centros educativos. Sin duda. Pero bueno, probablemente si esto se
diera a conocer a las personas que comienzan a firmar estos contratos, un modo de sensibilizarlos, probablemente sí haya una buena participación de ellos, porque le estás informando sobre todos los costos. Hace rato sí me mencionabas de que en el contrato también venía que los costos del agua, mobiliario y todo. Bueno, no sé si o sea, más bien la escuela, como lo que te diría es, te tengo que cobrar colegiatura porque pues para que haya viene luz, todos para que esos haya agua. aspectos. Bueno, yo lo que he notado, y más en las públicas, no tanto en las privadas, es que no se menciona esto. O sea, solamente igual los padres no se involucran. O sea, solo, sí, mi hijo ya entró a esta escuela y ya ahí va a concluir su educación primaria o su educación secundaria a nivel básico. Pero igual no se involucran en esta parte que, o sea, sí está una escuela aparentemente, pero que igual necesita de, digámoslo así, los incentivos para poder igual dar las mejores condiciones al alumno para que igual desarrolle todas sus capacidades. Daisy, como conclusión, Bueno, quiero dar una opinión ante lo que dice mi compañero de las escuelas públicas. En el contexto, en la universidad pública, sí, para mí es más importante que sí se humanice, que sí se capacite, pero primero que se garantice, o tan siquiera más bien que se promueva. ¿Por qué? Porque, bueno, tan siquiera yo soy del estado de Morelos. Existe la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una universidad pública. Queremos entrar muchísimas personas y hay muchísimas personas que no quedan aquí, o sea, no quedan en esta universidad y tampoco tienen la economía como para pagar una universidad privada. Entonces, en lo personal, yo opino que debería de iniciarse por eso, porque el Estado garantice esta educación, que es la educación superior, en mi contexto, obviamente, que sí, garantizando esto, debe de garantizar todo, pero se da más que garantiza más las educaciones que la educación superior. de acuerdo. Pues ya nos quedan pocos minutos y me quieren dar ahora sí que 2 ideas de conclusiones. Si quieres arrancamos contigo, Brenda, y ya lo regreso con ustedes dos cosas muy rápidas. Bueno, a mí me parece que es muy importante justo esto, que quizá este caso ayude, como ya decían, a sensibilizar o quizá que se empiecen a pensar justo en ideas de cómo evitar que estas cosas pasen y que todo esto vaya, que el Estado revise a lo mejor los reglamentos que hay dentro de las escuelas particulares, por ejemplo, que no se llegue a una expulsión o este tipo de cosas, y el generar ideas o propuestas para pues regular. Ese es un punto, me parece que importantísimo, porque evidentemente para tener una certificación ante la Secretaría de Educación Pública, pues los reglamentos y las condiciones precisamente de eso que tú te inscribes, pues tienen que ser revisados por el Estado. Y ahí el Estado podría hacer mayores cosas en términos de recomendaciones para que no se prive en un futuro, digamos, o se condicione la continuación y el libre desarrollo del menor, ¿no? Roberto. Justo estaba pensando en que los contratos de prestación de servicios educativos van a tener que ser mucho mejor elaborados para evitar cuestiones indeseables como la retención de papeles, pero sí tratando de mantener el equilibrio entre dos particulares que uno está pagando y otro está prestando un servicio. Entonces creo que se van a hacer un poco más complejos. Definitivamente, porque al final del día, pues también la escuela pues, está realizando, la escuela privada, digamos, está realizando pues una actividad pues más o menos con fines de obtener una utilidad también, ¿no? Ivonne. Pues sí, que al final de cuentas yo creo que se tiene que trabajar un poco más en esta cuestión de la regularización para que se eviten este tipo de cosas y que se busquen alternativas también pues más humanas, ¿no? Sin dejar de lado que es un servicio, pero también sin olvidar que pues trabajamos con personas, que no solamente es como es un servicio de luz y ya te lo cortan, ¿no? O sea, son personas, o sea, todo lo que a ti te pasa como persona va a tener un impacto en tu desarrollo. De acuerdo, Cristi. Sí, justamente, bueno, en primera, que el sistema educativo en México, pues, puede resultar nefasto, ¿no? O puede resultar no. Estamos en el ranking, digamos, pues de los más bajos, ¿no? En educación. Entonces, creo que también es un tema de regulación importante. Y respecto de la autorización de las de las escuelas privadas, tener un mayor control porque se pueden crear a diestra y siniestra escuelas privadas sin tener las mejores circunstancias, ¿no? Y a lo mejor lo que decías de que ellos tienen pues, el derecho de exigir un pago, pero antes yo creo que de llegar al aspecto judicial, como bien lo comentaba mi compañero, crear mecanismos alternativos, ¿no? Conciliar, tratar de que la salida del menor, si va a haber una posible salida, se extienda o no sea tan repentina y así poder evitar un mayor daño al menor, ¿no?
De acuerdo, y todo esto obviamente sin condicionar documentos que impidan a la larga el desarrollo del menor. Elena. Estoy de acuerdo con lo que dijeron todos los demás, sin embargo creo que es muy importante darnos cuenta de que este tipo de acciones definitivamente no son constitucionales, o sea, recordar que la retención, ni aunque sea de un bimestre, ni aunque sea del año completo, es constitucional y se viola en gran medida derecho a la educación y derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo cual llevará al desarrollo del niño a lo largo de toda su vida. Entonces creo que hay que recordar que estamos hablando de si es un derecho humano a la educación y no desensibilizarnos de todo esto. Entiendo perfecto cómo funcionan los contratos, sistema de coordinación, derechos, obligaciones, pero creo que también hay que meter un poco de más humanidad dentro de todo esto, ¿no? Absolutamente, y no dejar pasar lo que bien dices, que pues es hasta cierto punto como un pequeño comercial para las personas que nos ven, que es una resolución de la Corte que declara que no pueden retenerse ningún tipo de documentos por una institución, así sea una institución privada. ¿Por qué? Porque pone en riesgo el derecho a la educación de los menores de edad, ¿no? Isaí. Pues sí, como comentaba, si el sistema nos da una identidad a través de los documentos, pues obviamente me suena muy ilógico que nos detenga un documento, porque entonces cómo me sigo identificando, ¿no? Y también por parte de la escuela, ¿no? Ahora sí que con qué autoridad se te ocurre. Y todo eso, pero pues estos problemas surgen a partir de cómo se está implementando el sistema educativo y cómo siguen las escuelas y también cómo se entiende humanizar, porque pues bueno, es una persona moral. Y todas las áreas de oportunidad del sistema educativo, sin duda. Ángel, algo muy rápido que nos quieras decir. Bueno, en esto sí dijeron sobre de rediseñar los contratos, en eso sí sería un avance muy grande, pero yo también ahí lo mencionaría en que estos contratos no sea uno en el que toda, digamos, la población nacional se tenga que adaptar, porque, bueno, no es lo mismo la educación aquí en la Ciudad de México que en los demás estados de la República Mexicana. O sea, entonces estos contratos deberían de adaptarse más que nada a las posibilidades de cada sector. Y bueno, en esto también quería entrar un poquito en lo que nosotros hacemos, que es un estudio socioeconómico. Y en estos nosotros hacemos, nos arroja un nivel con el que nos da para que las personas que tengan el servicio den una cuota de recuperación. O sea, sí, yo siento que sería también una forma viable de... Por supuesto, para tener una evaluación y lo otro que yo cada que puedo también hago un comercial al respecto de no caer en una visión chilangocentrista, porque muchas veces lo hacemos. Bueno, para finalizar, yo digo que deberían de proponerse diferentes alternativas para no violar el derecho a la educación, que es lo que se está vulnerando. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Pues esto es todo por el día de hoy. Hablamos de lo inconstitucional que resulta que instituciones escolares pues, retengan documentos. Al final del día, la educación es uno de los grandes valores de toda democracia. En México no solo es un valor, sino es una necesidad. Hay que siempre procurar que la educación sea una realidad para todas las personas en este país, particularmente para los menores de edad. Al final redundan las herramientas que todo mundo tiene pues, para enfrentarse a la vida. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Justicia TV. Nos vemos en otra edición más de Derecho a Disentir. No se pierdan el resto de los programas con mis compañeros Jimena Jiménez, Alejandro Telles, Regina Sánchez Sazo. Hasta la próxima.